Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que vamos a presentar el inicio del procedimiento de tramitación de la modificación sustancial parcial número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma para la prevención de riesgos de infraestructura verde. Haciendo un poco de historia de este tema y agradeciendo, lógicamente, al equipo de Joaquín Sabaté y David Barreto, el colectivo CSRS, casualmente el mismo equipo que tramitó el plan insular que se aprobó en el 2011, lo que supone para nosotros es una muy buena noticia por precisamente conocer desde la base el planeamiento de la isla de La Palma en un tema tan importante como el que se va a tratar en esta modificación. El plan insular nos remitía a un plan territorial para la prevención de riesgo, un plan territorial especial para la prevención de riesgo, que tuvo su inicio de tramitación en un momento determinado, que luego se desistió del mismo y que con la aprobación de la ley del suelo, pues lógicamente de alguna manera nos indica que hay que tramitarlo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en este momento. El jefe de servicio, al cual aprovecho, de Ordenación del Territorio, Roberto González, mucho más que un jefe de servicio para mí, lógicamente, y sus responsabilidades así lo certifican. Me comentaba en el año 23, justo nada más entrar aquí, de la posibilidad y la importancia de, lógicamente, tramitar este tema una vez, veníamos de lo que hemos venido. Y a día de hoy podemos decir que se inicia el trámite. En el año 24 se hacía el contrato, en el año 25, en enero, se empezaba la tramitación del mismo y pues estamos aquí hoy precisamente para presentar algo que es importantísimo a tenor de lo que ha sucedido en la isla de La Palma y para estar, lógicamente, desde el punto de vista del planeamiento mejor preparados para el futuro. Esta modificación pues tiene su trámite administrativo, como todas las del planeamiento, que tendrá un cronograma y que tiene una expectativa de poder ser aprobado definitivamente en el año 29. No nos puede parecer, lógicamente, pues una tramitación larga, como todas las del planeamiento, pero son los tiempos nos va mandando la propia normativa, el procedimiento, las publicaciones, etcétera, etcétera. Yo, quiero agradecer, lógicamente, el trabajo que se ha hecho por parte de todos. Como digo, una garantía el hecho de que esté el colectivo CSRS al frente de esta nave. Y ahora le voy a dar la palabra a Joaquín para que nos explique desde el punto de vista técnico todo lo que significa esta modificación. Gracias, excelentísimo presidente. Muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo también a los responsables de planificación del Cabildo de La Palma, a Roberto González y a Vina Barreto, que son los directores, de hecho, de este plan. Hemos llegado tarde para tener con nosotros a Cara Lorenzo porque el Cabildo se nos ha adelantado, ¿verdad? Una lástima. El director del plan, el coordinador David Barreto, y yo mismo, Joaquín Sabaté, estamos aquí para presentarles hoy en qué consiste este plan, esta modificación sustancial, de hecho parcial, número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma para la prevención de riesgos y para la infraestructura verde. De hecho, como se ha destacado, el antecedente básico, el fundamental, es el Plan Insular de Ordenación de La Palma, que se aprobó hace ya 14 años. 14 años, un plan que de hecho ya empezó a trabajar el tema de riesgos, estudió las erosiones, las inundaciones, los incendios, los combustibles, su traslado, el viento, los movimientos sísmicos e incluso los impactos que eso podía generar. En aquellos momentos era vinculante la redacción de un plan territorial especial para la prevención de riesgos, era lo que la legislación de hecho indicaba y así lo impulsó el Cabildo, así se redactó un primer borrador, pero con el cambio de la legislación canaria del suelo y de los espacios naturales y sobre todo también de la legislación en materia de protección civil, hubo un sesgo tanto de jerarquía como incluso yo me atrevería a decir como de paradigma. De jerarquía porque la decisión es competencia de los planes insulares, por lo tanto la modificación de los planes insulares, hacerse cargo precisamente de la prevención de riesgos,
pero también de paradigma, porque el Cabildo de La Palma no solo desistió en su momento de redactar ese plan por vínculo legal, sino que mucho más adelante, en septiembre del año pasado, incluyó algo que es verdaderamente novedoso. Yo me atrevería a decir que está a la cabeza en Europa de este tipo de preocupaciones, que es incluir el diseño de una infraestructura verde dentro del propio plan para la previsión de los riesgos. Una infraestructura verde que tiene como objetivo fundamental incrementar la resiliencia de la isla ante el cambio climático. Yo creo que con esta medida el Cabildo se sitúa en delantera frente a otras tantas administraciones que seguramente tendrán que seguir sus pasos, ¿no? Bien, no es el único antecedente el plan insular. De hecho, ya hemos comentado, hubo un plan territorial para la prevención de riesgos, pero han habido muchísimos otros planes de enorme interés. El plan territorial de protección civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, el plan especial de protección civil y atención a las emergencias por riesgo volcánico, el plan de emergencia de la isla de La Palma, y ni que decir tiene tantos planes municipales, tantos planes de emergencias de cada uno de los municipios de la isla. Por lo tanto, podríamos decir que existe un marco muy completo de tipo legislativo, de tipo de planeamiento para la prevención de riesgos. Creo que no se debe olvidar, y así lo señalamos en algunas de estas imágenes, que La Palma es reserva de la biosfera desde el año 2002 y lo es como reserva marina desde el año 2004. Creo que no se debe olvidar tampoco, estamos obligados a tenerlo en cuenta, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No se debe olvidar los objetivos del desarrollo sostenible, pero todo ello creo que viene intrínseco dentro de la formulación que desde el Cabildo se está planteando para abordar precisamente este plan. Porque, y la mejor prueba es remitirse a cuáles son los objetivos que el Cabildo ha definido, debe cumplir este plan, y que los resumimos en estos 7 puntos. Establecer una zonificación de riesgo orientada a reducir las consecuencias negativas de estos riesgos, de estas amenazas sobre la salud de las personas, sobre los bienes, sobre el medio ambiente, sobre el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica, los equipamientos o las infraestructuras. Nada es nuevo, nada es nuevo. De hecho, existen cantidad de leyes, de planes, como decía antes, de enorme interés. No cabía en una sola imagen, no cabía en una sola diapositiva. Hemos tenido que utilizar tres para poder mostrar todo lo que ella pensado, escrito, tratado, aprobado, y por lo tanto casi podríamos decir que de lo que se trata fundamentalmente es de actualizar, de completar, de valorar de manera coordinada, superpuesta, todas las implicaciones de estos riesgos y de utilizar de la mejor manera posible todo este esfuerzo que la sociedad, que las administraciones, que los técnicos durante años han ido construyendo. Bien, como adelantaba antes el excelentísimo presidente, la redacción del plan lleva tiempo. De hecho, en la previsión del Cabildo se dividía en cinco etapas, y de hecho los pliegos del concurso establecían prácticamente 4 años para llevar a cabo estos trabajos, porque efectivamente las etapas intermedias, las etapas de interrupción para exposiciones, los trámites ante otras administraciones, los alargan. Pero nosotros nos atrevimos a decir, hombre, un plan de riesgos debería redactarse lo más rápidamente posible, respetando el rigor, porque es de riesgo, si fuera otra cosa, pero es de riesgo. Entonces le propusimos que presentamos al concurso reducirlo en lo posible alrededor de un año. Es nuestro compromiso, y así lo pactamos con los directores del plan en el servicio de planificación, y así lo intentaremos hacer. De hecho, la primera entrega la hicimos en la mitad del tiempo porque ya la teníamos prevista, que queríamos adelantar todo lo que fuera razonable. Acabo ya. A ver, como todo plan urbanístico, este establece unas fases de exposición pública, unas fases de participación ciudadana que quieren hacerlo de siempre, involucrar a la ciudadanía en su elaboración. Pero propusimos ir un paso más allá. Propusimos no esperar a las fases de exposición pública, sino en cada etapa
ir construyendo procesos de participación no como un trámite formal, sino con la voluntad de co-creación en la cual residentes, actores locales, personas interesadas pudieran aportar su perspectiva y sobre todo su conocimiento de cada parte del territorio de manera, digamos, escalonada. Se trata en definitiva de potenciar un diálogo constructivo en una isla que ha tenido experiencias de participación enormemente rigurosas, enormemente interesantes y que han dado lugar a resultados de muchísimo interés. Se trata de aprovechar la oportunidad de que contribuyan directamente a la definición de las estrategias de resiliencia y de adaptación y también de creación de la infraestructura verde como herramienta clave para la prevención de riesgos y la gestión sostenible del territorio. Por lo tanto, el compromiso que hemos llegado con los directores del plan es que tan pronto reunamos la información suficiente para poderla ofrecer como base de debate, de conversación, arrancaremos con este diálogo y lo arrancaremos no en un lugar, sino en diferentes lugares de la isla que nos parecía lo más razonable para acercarnos lo máximo posible a la ciudadanía. Algunos de los miembros del equipo son los amigos de la Cátedra de Geografía de Riesgos en La Laguna, expertos en lo que denominan la evaluación local de riesgo participativa. Es decir, la han ido ensayando en diversas ocasiones y creemos todos que es un instrumento clave para involucrar a la ciudadanía en identificar, en comprender y en hacerse partícipe de la gestión de los riesgos, porque el cambio climático no nos deja otra alternativa que trabajar de manera conjunta, porque es imprescindible que los ciudadanos y las ciudadanas no sean solo receptores de las medidas, sino que se conviertan en actores activos en su definición, fundamentalmente porque la comunidad local va a darle un valor incalculable, porque son los propios residentes, primero los que mejor conocen, los que experimentan los posibles impactos y porque ese conocimiento complementa el análisis técnico que se pueda hacer desde fuera, con esa perspectiva vivida y contextualizada. Bien, simplemente para acabar, creo que a partir de ahora se abre un proceso clave en la construcción de un plan donde la comunidad debe estar llamada a participar, exponiendo en primer lugar qué es aquello que considera y que percibe como riesgo, y en segundo lugar, qué está dispuesta a aceptar como cautelas, como medidas para hacer frente a estos riesgos. Nada más, muchas gracias. Dos cosas. Seguramente lo primero que tenemos que hacer para evitar este tipo de confusiones, y así lo comentábamos ayer, es arrancar con un glosario, no solo en el propio documento del plan, sino en cada uno de los actos en que nos reunamos, un glosario para decir, cuando decimos tal cosa, entendemos esto, para evitar este tipo de confusiones, porque efectivamente las dos, digamos, en el idioma se pueden confundir y pueden significar lo mismo, pero queremos adelantarnos a qué riesgos pueden venir en el futuro. Por decirlo de una manera muy directa, buena parte del plan exige, y así se ha establecido con el Cabildo, analizar una treintena de riesgos. Pero hay otra parte que nos dice, sí, esto era así hasta ahora. Esto es lo que podemos retratar como situación actual en la isla. Pero hay una cosa que se llama cambio climático. Y el cambio climático lo que hace es a veces acelerar, a veces hacer más complejo, más difícil en ocasiones, a veces puede ser una oportunidad para reflexionar y para cambiar lo que fuere, hábitos de comportamiento. Por lo tanto, sí, todo eso y mucho más, y vamos, tiene toda la razón en hacer esa pregunta, porque nos va a exigir de entrada remitirnos a unas palabras base para que podamos todos, digamos, acordar de qué estamos hablando, ¿no? Casualmente ayer mismo surgió este tema, ¿no? Que claro, en el lenguaje coloquial utilizamos determinado tipo de conceptos, pero en un plan de estas características va a haber que ser tremendamente riguroso, ¿no? Mi convicción personal, que estoy absolutamente de acuerdo con que las medidas que se están tomando hasta la fecha en Europa son absolutamente imprescindibles y seguramente insuficientes. Pero lo que importa no es mi convicción personal, lo que importa es
digamos, el convencimiento absoluto de que estamos obligados a trabajar en esas circunstancias. Es decir, frente a los avances científicos, las dudas, los retrocesos pueden obedecer a muchas razones, pero precisamente este es un plan que se lo debe tomar como una base de partida absolutamente imprescindible. Decía ayer José María Palacios, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, que es parte del equipo redactor, algo así como lo que decía Humphrey Bogart de la película Casablanca, ¿no? Decía, afortunadamente todavía nos queda Europa. Nos queda Europa, que sigue siendo de momento un cierto baluarte en la defensa de unas medidas que por otros muchos lugares se van abandonando. Estamos plenamente convencidos, todos los miembros del equipo redactor, por descontado el Cabildo cuando propone este plan está absolutamente convencido de que este es un tema irrenunciable, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta y tomárselo con la mayor seriedad y rigor, y vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué puede pasar en el 2029? No lo sabemos, pero estamos obligados a creer que esto es una base de trabajo imprescindible. ¿Y en esa línea del presidente, señor Rodríguez? Bueno, todos estamos obligados a cumplir la normativa y, lógicamente, los planes generales se tienen que adaptar a los planes insulares en todo aquello que mandate. Más allá de las decisiones arbitrarias de cualquier alcalde o alcaldesa o de cualquier persona responsable de una administración. Es decir, esto lleva informes técnicos, lógicamente, que estarán acorde a la norma, a la ley, y que ningún responsable político debería saltarse. Nosotros no sabemos, no podemos prever lo que está en la cabeza de cada uno y lo que firma finalmente, ¿no? Pero desde luego lo que sí tengo muy claro es que todos los informes técnicos serán acordes a la ley y bueno, yo vengo de ser alcalde, a mí no se me ocurrió jamás firmar algo en contra de lo que un técnico me ponía adelante como cumplimiento de normativa, ¿no? De todas maneras, para ahondar un poco más en este proceso, efectivamente esto no es un documento que se refiera exclusivamente a un riesgo concreto, sino que aborda de forma general todos los posibles riesgos, ¿no? Tratando de prevenir y de prever las circunstancias. Pero no podemos olvidar lo que nos ha ocurrido recientemente. Efectivamente, si hoy en día no somos conscientes de la importancia que tiene lo que estamos abordando desde el Cabildo, pues lógicamente esto merece otro tipo de reflexión y quizás sería de si las personas que están al frente de las administraciones deberían estar o no estar. Estamos hablando de un tema importantísimo. Yo por lo menos le doy el valor que creo que tiene. Estamos hablando de una cuestión fundamental también para el desarrollo de la isla. No tiene por qué estar peleado el desarrollo de la isla con ningún plan. Lógicamente aquí aborda o parte de este trabajo aborda también posibilidades de desarrollo, es decir, dónde sí podemos hacer cosas, dónde no deberíamos hacerlas, dónde no podemos hacerlas, y tenemos que circunscribirnos a esto. Todos somos conscientes de que la isla tiene un alto grado de protección, pero hay espacios suficientes para un desarrollo, el que queremos, ese controlado y sostenible y diferente. Pero señor Rodríguez, desde el punto de vista urbanístico, nada impide que se reconstruya sobre lo que había. Nada. Desde el punto de vista urbanístico. Claro, es que no se ha modificado el plan insular, no se han modificado los planes generales, por lo tanto, el urbanismo que impera es el actual, el que está aprobado en este momento, ¿no? Nosotros tenemos media isla activa desde el punto de vista vulcanológico. Bueno, veremos si desde este plan se desprende algo distinto de lo que teníamos ya respecto a las posibles construcciones, como usted hace referencia en este momento. Pero a día de hoy no hay nada que impida que se vuelva a reconstruir donde había, porque desde el punto de vista urbanístico se permite. Entonces, bueno, lo que vamos a abordar con este plan, y no solamente en esa parte de la isla, es, bueno, entre otras cosas, porque también hablamos de infraestructura verde, que es importantísima, no solamente la parte de riesgo, es donde se puede y donde no se puede. No solamente desde el punto de vista de las personas cuando quieren hacerse sus viviendas, sino también desde el punto de vista de otro tipo de infraestructuras, a lo mejor que la propia administración plantee, o aquellas que efectivamente se tengan que construir y que operen en el desarrollo económico de la isla, ¿no? Este plan un poco el que nos guíe. Hay que comenzar para tenerlo. Nadie antes hacía una pregunta que se refería a 2029. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con lo que tenemos delante.
Nadie, yo creo que, o muy poca gente, para no decir nadie porque sí los hay, duda de lo que significa el cambio climático, de lo que está suponiendo para una isla, para un territorio tan pequeño como es la isla de La Palma. Yo, que vengo, bueno, pues desde el 2015 siendo responsable de alguna administración, pero antes ya participando en los temas de incendios, he visto como cada vez se producen más, he visto como cada vez se producen más cerca de las casas, he visto como el riesgo aumenta y lógicamente tenemos que abordarlo. Yo, que fui alcalde del municipio, sé lo que significa tener un plan de emergencia municipal y lo que significa coordinar ese plan de emergencia municipal con el Plan Insular de Emergencias de La Palma, ¿no? El PEIMPAL, o el PEVOLCA, en este caso por riesgo volcánico. Bueno, pues lógicamente este tipo de planes, cuando pasan las cosas, si los tienes, pues te ayudan a actuar. Yo, muchas de las decisiones que tomé estaban vinculadas a ese plan de emergencia, porque era el documento que tenía delante, al no tener experiencia ninguna, y es importante que los responsables de las administraciones tengan una guía para, en un momento como este, en el que todo ocurre muy rápido y la capacidad de pensar es poca porque necesitas atender 1000 cosas, pues tenerlo delante, ¿no? Y efectivamente, yo por lo menos, y creo que todos deberíamos darle la importancia que tiene este tipo de documentos, ¿no? Y por eso la decisión firme de impulsarlo desde que Roberto me lo planteó, ¿no? Yo, si me lo permiten, no sé si hay alguna pregunta más, pero sí que quiero agradecer a todo el equipo de ordenación del territorio también, pues el trabajo que se viene desarrollando, no solamente con este documento, sino con todo lo que tiene sobre la mesa en la isla, que es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es una isla que busca cambiar muchas cosas, cambiar de hoja de ruta, pero lógicamente tenemos que tener la cobertura suficiente para que si en algún momento llega algo, que llegará, no tengan la menor duda, en una forma u otra, pues que tengamos la tranquilidad de tener los deberes hechos, que creo que es fundamental. Más allá de lo que pueda pasar en el futuro, que a lo mejor lo que requiere es de abordar otros nuevos planes.